Puss in Boots, you died. I have 9 lives. Inglés gratis y desde ceros. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 31, el pasado simple. El pasado simple se utiliza para describir eventos que sucedieron en el pasado, bien sea eventos únicos o que se repitieron durante un tiempo pero que tuvieron un comienzo y un final. Por ejemplo, yo compré una casa hace 10 años. Ella nació en 1995. Él fue a la universidad entre los años 1999 y 2004. En inglés se usan las mismas reglas del presente simple y del futuro simple para construir oraciones en pasado, solo que el verbo auxiliar es did. El verbo auxiliar nos ayuda a formar oraciones negativas y preguntas, y siempre que aparece el verbo auxiliar, el verbo principal va en su forma básica. En las oraciones afirmativas, como no aparece el verbo auxiliar, el verbo principal se conjuga. Por ejemplo, el verbo comprar lo conjugamos de la siguiente manera en español. Yo compré, tú compraste, él compró, ella compró, eso, por ejemplo, la compañía compró, nosotros compramos, ustedes compraron, ellos, ellas compraron. En inglés es mucho más fácil porque el verbo se conjuga igual para todas las personas. El pasado del verbo comprar se escribe bought. I bought, yo compré. You bought, tú compraste. He, she, it bought, él, ella o eso compraron. We bought, nosotros compramos. You bought, tú compraste. Ustedes compraron. They bought, ellos compraron. La oración negativa usa el verbo auxiliar did y la palabra negativa not. Y como el verbo auxiliar está explícito, el verbo principal aparece en su forma básica. Observen que aquí ya no es bought, que es el pasado del verbo buy, sino que aparece el verbo en su forma básica. I did not buy, yo no compré. You did not buy, tú no compraste. He did not buy, él no compró. She did not buy, ella no compró. Y las últimas voy a leerlo con contracción. La contracción entre did y not es didn't. It didn't buy, we didn't buy, you didn't buy, they didn't buy. They didn't buy significa ellos no compraron. La pregunta lleva primero el verbo auxiliar, luego el sujeto y después el verbo principal. Did I buy? Yo compré. Did you buy? Tú compraste. Did he buy? Él compró, etc. Y la pregunta negativa lleva primero el verbo auxiliar con la palabra not, luego el sujeto y después el verbo principal. Did not I buy? No compré yo. Did not you buy? No compraste tú. Didn't he buy? No compró él. Y si utilizamos la contracción, didn't she buy? No compró ella. Didn't it buy? Eso no compró. Volvamos a usar el ejemplo de la compañía. Didn't it buy o didn't the company buy? La compañía no compró. Didn't we buy? No compramos nosotros. Didn't you buy? No compraron ustedes. Didn't they buy? ¿No compraron ellos? Vamos a practicar. La primera oración, Puss in Boots, you died, quiere decir gato con botas. Tú moriste. Puss in Boots, you died. Fíjense que la oración más sencilla que podemos hacer es esta. You died. Tiene el sujeto you, tú o usted, y el verbo morir en pasado, you died. Si no sabemos cómo es la conjugación del verbo en pasado, la podemos buscar en Google o en un diccionario. Por ejemplo, podríamos arrancar de ceros. Ir al traductor de Google
y buscar el verbo morir. To die. Luego buscamos conjugation of verb die in past tense. Y nos aparece died. You died, he, she, it died, we died, you died. Como les expliqué en la presentación, la conjugación es la misma para todas las personas. Y en inglés hay verbos regulares y verbos irregulares. Como se había explicado en la presentación del presente simple, los verbos regulares se conjugan con una regla. En el pasado, los verbos regulares llevan ed al final. Died. Entonces vamos a la herramienta y verifiquemos si ya tenemos este verbo en nuestra lista. Vengo aquí. Primero quiero verificar verbos. Vamos a buscar morir. No lo tengo. Entonces inserto una línea y también voy a colocar una columna más. Esta columna es tercera persona singular. Voy a justificar acá para que aparezca completo. Listo. Entonces tenemos la columna del verbo en español, el verbo en inglés, la tercera persona singular que utilizamos para el presente simple y ahora vamos a colocar el pasado. Y vamos con el verbo morir, que es die. La tercera persona se le agrega s porque es un verbo regular y el pasado es died. Voy a copiar también el formato para que queden las celdas. Died. Estos centrados. Listo. Voy a centrar todo. Bueno, died. Entonces volvemos al menú y ahora voy a trabajar con pasado simple aquí, pasado simple. La dinámica es la misma. Vamos a poner la oración acá. Tú moriste. El sujeto, you. El sujeto completo, you. El verbo principal, die, y el verbo en pasado es died. Entonces fíjense que la hoja de Excel me organiza las reglas acá. Primero dice que hay un verbo auxiliar que es did, que para la oración afirmativa utiliza el verbo en pasado died. Y luego en todo lado, si aparece el verbo did, ya no aparece el verbo conjugado, sino en su forma básica. Entonces la hoja está organizando los elementos de la oración de acuerdo a cómo se mostró en la presentación. Tú moriste, you died, you died. Tú no moriste, you did not die, o con la contracción you didn't die, y luego las preguntas, did you die? Y la negativa, did not you die, didn't you die, y podríamos preguntar, ¿cómo moriste? Bueno, el gato con botas tiene 7 vidas, entonces en su segunda vida se le puede preguntar cómo murió en su primera vida. How did you die? ¿Cómo moriste? Puss in Boots, you died. Puss in Boots, you died. La siguiente oración que vamos a estudiar es They found me. Ellos me encontraron. They found me. They found me. Vamos a la herramienta. En el menú nos vamos a verbos y vamos a buscar encontrar. Tampoco la tenemos. Hagamos el ejercicio completo nuevamente. Busquemos acá find conjugation in past tense. Past tense of find is found. Found. Miremos aquí, por ejemplo, en Word Reference.
y vemos que tienen una columna del presente y una columna del pasado. Como les había explicado, el presente en tercera persona cambia y para el pasado cambian para todas las personas. Entonces es found. Regresamos al libro de Excel y vamos a agregar una línea y vamos a colocar encontrar, find, la tercera persona singular finds y el pasado found. Entonces regreso al menú, voy al pasado simple y coloco la oración ellos me encontraron. Entonces el sujeto es ellos, they. El sujeto completo sigue siendo ellos, they. Verbo principal encontrar, find, y el pasado found. Y falta sobre quién recae la acción. Entonces el sujeto ellos ejecuta la acción de encontrar, find, y la acción recae sobre alguien que en este caso es me. They found me. They found me. They found me. Y la última oración que vamos a estudiar en esta lección es Did you like this class? Did you like this class? Entonces vamos a analizarla. Primero el sujeto you es ustedes. Tenemos did al principio, que es pregunta, y el verbo principal gustar. El verbo principal está en su forma básica porque aparece el verbo auxiliar did. Did you like? ¿Les gustó? Y el complemento es esta clase, pronombre demostrativo this y sustantivo class. Entonces vamos a la herramienta y acá vamos a escribir ¿les gustó esta clase? Preguntando, ¿les gustó esta clase? Entonces, ¿a quiénes? A ustedes. Se reemplaza con el pronombre personal you. You, ustedes. La forma básica es like. El pasado de like es liked. Es un verbo regular, se le agrega ed y se pronuncia liked, como con una T al final. Liked. Y el complemento this class. Entonces, la oración afirmativa sería you liked this class. A ustedes les gustó esta clase. You liked this class. Si no les gustó, dirían you did not like this class o you didn't like this class. A ustedes no les gustó esta clase. Fíjense nuevamente, les muestro acá. Para la oración afirmativa lleva ed, que es el pasado de un verbo regular, liked. Por eso aquí es you liked this class. A ustedes les gustó esta clase. Y en la negativa, como aparece el verbo auxiliar did, entonces like no se conjuga. You did not like this class o you didn't like this class. A ustedes no les gustó esta clase. Ahora la pregunta que les hice fue Did you like this class? ¿Les gustó esta clase? Did you like this class? Bueno amigos, si les gustó esta clase, por favor compártanla con las personas que la pueden aprovechar y denle like a este video. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima amigos.